Hola a todos, bienvenidos al 41º tutorial de Python. Hoy vamos a estar viendo lo que se denomina en programación como módulos. Los módulos se utilizan para almacenar funciones que hayamos creado y que utilizamos a menudo. Entonces lo que podemos hacer con los módulos es crear varias funciones que utilicemos regularmente, agruparlas y guardarlas en un mismo módulo, ya que es conveniente que en un módulo haya funciones que estén relacionadas entre sí. Por ejemplo, un módulo que ya está predefinido, precreado, que es el módulo math, que tiene funciones matemáticas y también tiene algunas constantes. Entonces también fíjense en que es importante conocer los módulos disponibles en Python para no tener que escribir código y escribir funciones que ya están escritas, como por ejemplo el módulo HTML_lib, lib de librería, que es para analizar documentos de formato HTML que están relacionados con las páginas web, o también por ejemplo el módulo random, que es para generar números aleatorios. Entonces, así como estos ejemplos, Python está repleto de módulos que son útiles para nuestros programas y que contienen funciones y códigos que se usan regularmente para que nosotros no tengamos que crear esas funciones cada vez que la queremos utilizar. Entonces recuerden que es importante conocer los distintos módulos que nos ofrece Python para no tener que escribir código de más. Entonces, volviendo a los módulos que vamos a crear nosotros. En los módulos, como dijimos, podemos almacenar funciones y también podemos almacenar valores constantes, como en el módulo math, que tenemos la constante pi y la constante e. Nosotros podemos almacenar nuestras propias constantes en nuestros módulos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear en un archivo nuevo común y corriente de Python, vamos a crear dos funciones que van a tener que ver con las matrices. Entonces vamos a poner un comentario, módulo de matrices. Y vamos a crear nuestra primera función que va a ser leer matriz. En este caso va a ser de enteros, leer matriz de enteros. Y los únicos parámetros que vamos a necesitar es la fila y las columnas. Cantidad de filas y cantidad de columnas. Y lo que va a hacer nuestra función es leer por teclado toda la matriz y devolvernos la matriz ya armada. Entonces vamos a poner un ciclo for f in range filas. Vamos a poner antes del for, vamos a inicializar una matriz como una lista vacía. Y dentro del for vamos a inicializar una fila, también como una lista vacía. Y a continuación vamos a poner el segundo for c in range columnas. Y aquí es donde vamos a pedirle al usuario el elemento en la fila F y la columna C. Y lo vamos a almacenar en la fila. Y una vez que terminemos con toda la fila, vamos a almacenar toda esa fila en la matriz. Entonces vamos a poner fila.append int rowInput elemento porcentaje de, dos puntos de espacio, porcentaje, y ahí vamos a poner en el primer lugar queremos que aparezca la fila, en el segundo la columna, obviamente a donde estamos parados, y ya tenemos esa línea, cerramos los paréntesis y ya. Entonces, cuando llegue a esta línea, lo que va a hacer es pedirle al usuario el elemento de la fila F, columna C, lo va a agregar a la fila y una vez que finalice este ciclo for, es decir, una vez que finalice todos los elementos de esa fila en particular, lo que vamos a hacer es almacenar en la matriz append fila. Una vez que se agregue la fila a la matriz, vamos a ir al próximo valor de f en este ciclo for, se va a inicializar una fila vacía de nuevo y nuevamente vamos a poblar esa fila y agregarla a la matriz hasta que termine el primer ciclo for, donde vamos a tener ya nuestra matriz armada. Entonces devolvemos matriz. Esa es nuestra primera función. La segunda función vamos a llamarla tamaño de matriz, la cual únicamente nos va a devolver una lista con la cantidad de filas y la cantidad de columnas de la matriz. Entonces vamos a pedir como parámetro la matriz en sí y vamos a poner filas igual a matriz len matriz columnas igual a len matriz 0. Y luego finalmente devolvemos filas columnas.
Recuerden que cuando devolvemos dos parámetros, no es exactamente una lista lo que vamos a devolver, sino que devolvemos una tupla que se comporta muy parecido a una lista. Vamos a acceder a los elementos de la misma forma, pero la única diferencia es que van a estar encerrados entre paréntesis, no entre corchetes, y que va a ser una lista inmutable. Entonces ya tenemos nuestra última función. Y ahora lo que vamos a hacer, a modo de ejemplo nomás, vamos a crear una variable que va a ser nuestra constante de ejemplo. Vamos a poner constante de ejemplo igual a 0303456. El primer 0 lo vamos a sacar ya que no hace falta. 303456. Y ya está. Ya tenemos nuestro módulo creado. Lo vamos a guardar como cualquier programa que hayamos guardado antes. Vamos a poner ejemplo matrices. Así se va a llamar nuestro archivo. .py. Lo guardamos. Y ahora vamos a crear un nuevo archivo. Que va a ser nuestro programa principal. Y para importar las funciones del módulo que acabamos de crear, vamos a utilizar la misma sentencia que siempre. From matrices, que así se llama nuestro módulo, import y el nombre de la función. Vamos a importar leer matriz, tamaño matriz y también importamos la constante de ejemplo. Y ahora ya podemos utilizar las dos funciones y la constante dentro de nuestro programa. En el caso de que querer importar todo lo que está dentro del módulo, ponemos from matrices import y un asterisco. Ahí estamos importando todo lo que contiene el módulo matrices. Pero siempre recuerden de que si tenemos un módulo muy grande con muchas funciones, conviene siempre importar las funciones que vamos a utilizar para no confundir ningún nombre del módulo con un nombre de una función que esté en nuestro programa. Entonces, mejor importen lo que vayan a usar en vez de importar todo de una. Entonces ahora vamos a utilizar, vamos a poner matriz igual a leer matriz. Va a ser una matriz de 3×3. Entonces le pasamos como parámetro el número de filas y el número de columnas. Y nos va a devolver supuestamente una matriz que se va a almacenar en la matriz, en esta variable. Luego vamos a imprimir la matriz. Vamos a imprimir el tamaño de matriz, que va a ser una tupla, recuerden. El primer elemento es la cantidad de filas, el segundo elemento es la cantidad de columnas. A la función tamaño matriz le pasamos la matriz. Y finalmente vamos a imprimir la constante de ejemplo. Fíjense que acá nos faltó leer matriz enteros. Y acá también. Y ahora si se fijan en matrices, en el módulo que creamos, acá había un error, columnas. Y ahora sí ejecutamos el programa. Y fíjense que ya llamó a la función que está en nuestro módulo matrices. Entonces nos pide el elemento 00, le pasamos todos los elementos de la matriz. Todos enteros obviamente. Nos imprime la matriz, que es lo que tenemos aquí. Luego llama a la función tamaño de matriz y nos devuelve 3,3, que es correcto. Y luego imprime la constante de ejemplo, que es 303456. Entonces ya vimos cómo crear un módulo, lo guardamos, creamos un nuevo programa y utilizamos las funciones y las constantes que estaban en ese módulo. Entonces, de esta manera, solo tenemos que crear las funciones que utilizamos regularmente, las creamos una sola vez y las podemos utilizar en todos los programas de aquí en adelante. Ahora quiero que se fijen, vamos a ir a fichero, yo pongo abrir, es solo para fijarse en la carpeta donde guardaron el módulo y van a ver que se les creó un archivo matrices.pyc. Esto es un archivo que crea Python cuando importamos un módulo, en este caso matrices, y es un archivo de formato binario. Y para lo único que sirve es para hacer que Python pueda ejecutar el programa de donde estamos llamando el módulo más rápido. Entonces es solo para optimizar el tiempo de ejecución. No se preocupen por este archivo, se va a crear automáticamente cada vez que llamemos
a una función del módulo cada vez que importemos algo del módulo. Si ustedes lo borran, se va a volver a crear cuando llamemos al módulo de nuevo. Si modifican el módulo matrices, este archivo se va a modificar de la misma manera, así que no se preocupen por el archivo con extensión .pyc. Y bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.